¿Qué ocurre ahora? Con la ley de habeas data y el delito informático, tema bastante interesante, por cierto. La ley 25326 es la que refiere a la ley de habeas data. ¿Cuál es su objetivo? La protección integral de los datos personales, ¿sí?, asentados en archivos, registros, bancos de datos, otros medios de tratamiento, sean estos públicos o privados, destinados a dar informes para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas registra, ¿sí? ¿Qué ocurre? Primer aspecto a discriminar es que es un dato personal y que es un dato sensible. Cuando hablamos de un dato personal es aquella información de cualquier tipo referida a personas físicas o existencia ideal, determinadas o determinables, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de datos sensibles, hablamos de datos personales, pero que de alguna forma, directa o indirectamente, revelan origen racial, étnicos, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas, morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual. Por ejemplo, por más que yo sea la universidad, no les puedo preguntar si ustedes tienen una orientación sexual o no. No les puedo preguntar su origen racial. ¿Son descendientes aborígenes o no? No corresponde. Ustedes, si lo quieren proveer voluntariamente, pueden hacerlo. Si no, no tienen obligación de hacerlo, porque son datos sensibles. ¿Usted es católico, judío o musulmán? No corresponde informarlo, salvo que por alguna cuestión deban hacerlo. Por ejemplo, si ustedes trabajan en el Ministerio de Relaciones Exteriores y tienen un trabajo vinculado con esa labor, es una cuestión muy diferente. Pero digo, usted entra a la universidad a estudiar una carrera dada, no tienen por qué informar ese tipo de situaciones. Normalmente, siempre que a ustedes le piden algún tipo de información, no puede, debe estar explícitamente indicado el objetivo de por qué le piden esa información. No pueden requerir información sin indicarles a ustedes para qué, ¿sí? Y aquí es donde entra justamente el aspecto central de lo que es el tratamiento. ¿Qué es el tratamiento del dato? Cualquier operación o procedimiento sistemático, no importa si son electrónicos o manuales, que le permitan a una empresa, a un gobierno, a cualquiera, la recolección, la conservación, el ordenamiento, almacenamiento, modificación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción y en general el procesamiento de datos personales, así como también sucesión a terceros a través de comunicaciones, consultas, interconexiones o transferencias. ¿Por qué es importante? ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que nos aparece X empresa llamando a nuestro celular y nosotros decimos, pero ¿de dónde saco mi celular? Muchas veces, fíjense, en cuando firman las altas en los bancos, las altas en las empresas de cable, las altas en las empresas de celulares, en las letras chicas que normalmente no leemos, y en esa letra chica muchas veces dicen que eventualmente ustedes aceptan que cedan datos de apellido, nombre y número de celular a otras empresas de marketing, de lo que fuese que puedan, o asociadas que puedan vender en forma individual o vinculada con la que ustedes acaban de contratar algún otro servicio o producto. Entonces, pero en definitiva nos lo dicen. El tema es que, como siempre suele ocurrir, no leemos las letras chicas y después terminamos asustados de por qué nos están llamando a nuestro teléfono celular. Pero normalmente está ocurriendo esto, que ha habido una cesión de datos a un tercero vinculado con alguna empresa que ustedes han firmado algún tipo de contrato. Pensando bien, siempre obviamente. Pensando mal, es probable también que hayan comprado alguna base de datos por algún lugar medio nebuloso, la hayan pagado y ahí hayan estado todos los celulares de los usuarios en la República Argentina. ¿Quién es la autoridad de Contralor de los datos personales? La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que depende del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos, ¿sí? Y fíjense en este detalle, los archivos de datos o registros solo serán lícitos en la medida que se encuentren inscriptos en los términos de esta ley, la 25326. ¿Sí? ¿Qué se requiere para inscribirla? No es muy complejo, la verdad, cualquier empresa lo puede hacer. Tiene que decir cuál es el nombre y domicilio del responsable, por ejemplo, la empresa, cuál es la característica y finalidad del archivo, es decir, para qué le está pidiendo estos datos a las personas, cuál es la naturaleza de los datos personales contenidos, es decir, cuáles son, qué es lo que le va a pedir. Por ejemplo, el domicilio real, domicilio fiscal, fecha de nacimiento, etc.
cómo los va a recolectar y cómo prevé actualizarlos, sobre todo cuando hay obligaciones financieras, etcétera, etcétera. Fíjense que casi todos los bancos tienen procedimientos de actualización integrados con el home banking. Esto es a lo que refiere la forma de actualización. El destino que le va a dar a los datos y las personas físicas de existencia ideal a la que pueden ser transmitidos tiene que estar declarado según la ley. El modo de interrelacionar la información, cómo lo va a cruzar. Esto tiene que ver con que en algún tiempo las AFJP, la administradora de fondos de jubilaciones y pensiones, eran empresas que pertenecían a un mismo grupo económico y ese mismo grupo económico tenía servicio de prepagas. Entonces la información de una FJP no podía cruzarse con información de la prepaga y viceversa, ¿sí? Por este tipo de regulaciones. Tienen que declarar el medio empleado para garantizar la seguridad, es decir, ¿cómo? O sea, usted provee los datos porque le dicen con qué finalidad, pero ¿qué garantía le da a la empresa de que no le van a robar los datos suyos a ella? ¿Cuál es el tiempo de conservación? Formas y condiciones en que las personas pueden acceder a los datos referidos a ellas, a ustedes mismos, y los procedimientos para rectificar o actualizarlos. Supónganse que ustedes entran al banco y dicen, uy, me cargaron mal el domicilio. Bueno, ¿cómo hacen para decirle al banco, che, está mal el domicilio? Ese procedimiento tiene que estar escrito. Y el titular, o sea, ustedes si van a proveer los datos, debe consentir explícitamente. Tienen que firmar, no pueden hacerlo, o sea, firma electrónica o firma manuscrita, pero tienen que firmar al fin. Tienen que prestar explícitamente el consentimiento. ¿Qué se le debe informar al titular de los datos? O sea, ustedes, la empresa tiene que decirle que existe ese archivo, cuál es el fin, que es de carácter obligatorio o no determinados datos, cuáles son las consecuencias de que ustedes le den el dato y cuáles no. Por ejemplo, si vos me das estos datos, tenés un beneficio en estos servicios y podés acceder a estos otros. Si no me das los datos, tenés el servicio básico. Bueno, pero te lo tienen que decir y en todo caso vos decidís. La posibilidad de ejercer el derecho a acceso a rectificación y supresión. Ojo con este detalle. Supónganse que ustedes hicieron de baja de una empresa de cable y los vuelven locos a llamada. Volvé. Y ustedes hicieron de baja. Entonces, en algún momento ustedes pueden hacer uso de estos procedimientos y decir, muchachos, den de baja todos mis datos de su empresa. No quiero que se comuniquen más conmigo a ningún medio. Eso es un derecho que les asiste. ¿Cuándo se requiere consentimiento? Y esto sí es importante. ¿Cuándo? No se requiere. Cuando los datos provienen de fuentes públicas y de acceso irrestricto, ejemplo el padrón electoral. Cuando se recaben para el ejercicio de funciones propias del Estado, un organismo contralor como puede ser rentas, la FIP. Cuando los listados están acotados a nombre, apellido, DNI, quit, ocupación y fecha de nacimiento y domicilio, que es básicamente lo que tiene un padrón electoral. Cuando deriven de una relación contractual, científico o profesional del titular de los datos y resulta necesario para su cumplimiento. Supongamos que sean empleados de la universidad y tienen publicaciones. Todo lo que ustedes producen, inclusive el contenido de los artículos que publican, tiene acceso a la universidad y es obvio, está pagando por eso. Operaciones que realizan las entidades financieras y de las informaciones que reciben de sus clientes, claro, por la ley de antilavado de dinero, etcétera, etcétera, para cruzar esa información. Y acá entramos en un detalle importante. La ley 26.388 define lo que es un delito informático y según Núñez puede entenderse como que el delito es un hecho típico, antijurídico, culpable y punible. Primero, ¿qué es un hecho? Tanto la acción como la omisión. Los dos se entienden por hecho. ¿Qué es típico? Nuestro Código Penal está caracterizado. Significa que la acción se encuentra caracterizada y descripta dentro del Código Penal explícitamente. Y si no existe, no está. No vendría a ser un delito, porque no está tipificado. Que sea antijurídico, ¿qué implica? Que es contrario a las normas del derecho. Vamos a este detalle, que sea culpable, implica que se asocia con la reprochabilidad del acto típico, es decir, que está en el Código Penal, y antijurídico, contrario a la norma. Entendiendo por reprochabilidad, que el autor podría haberse conducido de un modo alternativo, es decir, que él tuvo la opción de tomar un camino A y uno B y él decidió tomar ese camino. Nadie lo obligó, ¿sí? Punible, que es factible de ser castigado.
Entonces, fíjese en este detallecito. ¿Qué es un delito? Aquel hecho, acción o omisión típico, caracterizado en el Código Penal, antijurídico, que viola o es contrario a la norma legal, culpable, que habiendo tenido la opción de tomar un camino A, tomaste el camino B, punible, que se entiende dentro del Código Penal un castigo dado para ese tipo de acción, que tendrá mayor o menor gravedad de acuerdo al contexto y a la situación. Ahora, ¿qué es un delito informático? Es un aspecto que fue incorporado en una de las modificaciones de la 26388 e incorpora conceptos muy importantes como el documento, independizándose de dónde está el documento, si es electrónico o papel, homologa la idea de la firma y la suscripción digital. ¿Se acuerdan lo que decíamos recién de la aceptación tácita de licencia? Es decir, ustedes no tienen que firmar en papel. Si están usando el programa, es como que hubiesen firmado digitalmente el contrato de licencia. Como así también lo que son los instrumentos privados y los certificados. ¿Se acuerdan cuando veíamos en encriptación los certificados digitales que eran utilizados para poder encriptar la comunicación entre quien vendía y quien compraba? Bueno, lo que está haciendo la ley de delito informático es oficializar estos instrumentos. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre si alguien quiere sustituir su certificado digital para sustituir la identidad de una empresa? Es un delito, porque ahora está tipificado. Antes de la modificación, al no estar tipificado, no era un delito como tal, ahora lo es. ¿Qué incorpora entonces en la última modificación grande que tuvo esta ley? Lo que es sanciones explícitas para lo que es promoción de pornografía infantil, apertura de acceso a comunicación electrónica, por ejemplo, leer un correo electrónico que no es tuyo, intercepción de comunicación electrónica o telecomunicaciones, ¿sí? Es decir, ustedes interceptan la comunicación de un tercero y están escuchando la comunicación por celular, por ejemplo. Acceso sin autorización a cualquier sistema informático. Por ejemplo, yo robo la clave de contraseña de un compañero e ingreso haciéndome pasar por él. Lo que es la adulteración del sistema informático, sea para enrarecer su funcionamiento o para modificar algún dato, como la adulteración del dato en sí.